Amigos oyentes, les recordamos a ustedes que su voz es de la W y por ese motivo ustedes se pueden comunicar con nosotros desde ahora mismo a través de la línea celular el 099-514-1114 y también lo pueden hacer a raíz de las 7 de la mañana con 45 minutos al 288-2178. Vamos a conversar en esta mañana con el doctor Pablo Valverde. Él es el presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, quien nos acompaña ya en nuestra cabina para hablar sobre las denuncias que se presentan y que deben ser presentadas ante los distintos organismos de justicia, hablando de violencia intrafamiliar, de abuso a menores y adolescentes y también a mujeres. Antes le damos la bienvenida, doctor, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Muy buenos días, para mí es el gusto poder comunicarme con ustedes y con la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente, como usted dice, el Consejo de la Judicatura, la Presidencia de la Corte Provincial, ha emprendido una campaña que durante todo este año en fortalecer la posibilidad de que las personas que son víctimas de violencia denuncien en forma oportuna la situación de la vulnerabilidad de sus derechos. Vea usted que, por ejemplo, ayer estábamos revisando en la Mesa de Justicia que este rato estamos ya por 2.890 casos en los juzgados de violencia, en la unidad de violencia. Son aproximadamente 400 casos más que el año 2017. Esta situación nos preocupa porque indudablemente repercute en la paz social que debe reinar en la sociedad. Sin embargo, también podría ser un índice de que la gente se empoderó de sus derechos y empieza a denunciar lo que antes no se denunciaba. ¿Cuándo una persona debe acudir, en este caso, a las diferentes instancias para poder tratar un caso de violencia? Y sobre todo, ¿cómo debe hacerlo? Porque el camino que conduce a la justicia muchas veces no es conocido por las personas que sufren violencia. ¿Cuáles son los pasos? Efectivamente hay que marcar digamos que para comprensión de la ciudadanía, una especie de ruta, ¿no? Si es que una persona está violentada en sus derechos, podría acudir dependiendo de la situación geográfica de su domicilio. Es decir, si es que yo estoy en una parroquia, no requiero llegar a Cuenca, a la unidad judicial de violencia, para presentar mi denuncia, para que la Fiscalía conozca el tema. Yo podría presentar ante un teniente político, ¿no?, para que él me dé una medida administrativa de emergencia, una medida administrativa que permita tutelar mis derechos en forma urgente, es decir, alejamiento de la persona que me está agrediendo, salida de la vivienda de esa persona, posibilitar que el teniente político le dé la orden de que se aleje de ahí, de que tiene el impedimento de acercarse, es decir, todo aquello que permita preservar la integridad física y psicológica de esa persona. Eso lo puedo hacer ante el teniente político e incluso ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de los diferentes cantones. Y luego yo ya puedo acudir a la unidad de violencia o a la Fiscalía para presentar la denuncia respectiva. Ahí la víctima va a ser recibida por un equipo multiprofesional, un equipo multidisciplinario, un psicólogo, una trabajadora social, un médico, para hacer la evaluación respectiva y para que empiece ya el tema del proceso. En muchas ocasiones nosotros tenemos que estar claros de que se da relaciones de poder y en muchas de las situaciones las mujeres, si bien al momento incluso del coraje y de la ira, tienen el empoderamiento para denunciar, luego como que se quieren doblegar, y precisamente por las situaciones de poder e incluso amenazas contra su integridad física y psicológica. En muchos de los casos, doctor, estos trámites son engorrosos y por ese motivo se estancan por la duración que les toma, por el tiempo que se estima para que se dé el tratamiento específico. ¿Qué hacer para que las personas no declinen este proceso de denuncia y se siga esta instancia para que al final se pueda obtener esta justicia de la que hablamos? Yo no le denominaría un trámite engorroso. Nosotros tenemos que seguir, los abogados, los jueces, tenemos que seguir un procedimiento que está establecido en la Constitución y la ley, porque de lo contrario tendríamos el efecto contrario, es decir, nosotros provocaríamos nulidades y las nulidades sin duda significan impunidad. Tenemos que seguir un procedimiento, garantizar el debido proceso. Aquí puede haber una persona inculpada que también tiene derechos.
como la víctima también tiene derechos. Entonces, si bien en determinado momento nos podría fastidiar determinadas situaciones, pero créame que no es un trámite complejo, está determinado en etapas, está precisado cuál es el camino a seguir, y muchas de la gente, precisamente, vea usted que en el año 2017 se resolvieron 2.400 procesos en los temas de violencia. Eso da un número significativo de que casi el 90% de lo que ingresó efectivamente tuvo resolución, es decir, llegó a un final. Hubo un pronunciamiento jurisdiccional respecto a lo que fue materia de la denuncia. Yo creo que los obstáculos que antes podrían haberse denominado que existían, se van facilitando la ciudadanía el acceso a la justicia. Por eso, por ejemplo, la ley para erradicar la violencia contra la mujer establece este tipo de medidas urgentes que las pueden dictar otro tipo de autoridades que no son las judiciales, precisamente para que la gente reciba una tutela eficaz de sus derechos en forma inmediata, en forma urgente. No necesariamente, como repetí, tenga yo que llegar a la ciudad para poder acceder a esa situación. Entonces, yo creo que la ciudadanía está dando una respuesta, y sobre todo, a mí me parece que aquí el tema aparte de judicializar los casos, que indudablemente hay que hacerlo cuando la situación se presenta, también yo creo que ojalá esta sociedad, nosotros podamos ir marcando una nueva forma de comportamiento en los establecimientos educativos, ir formando en la protección de los derechos, en los valores, pero también es indudable que en el hogar, en nuestras casas, tenemos que formar a nuestros hijos y sobre todo demostrar un comportamiento de absoluta tutela de los derechos y de respeto, saber que mi derecho termina donde comienza el derecho de la otra persona. Por los casos que hemos podido revisar, constatar, evidenciar, por las denuncias que se han presentado cotidianamente y a lo largo de estos últimos años, se pudiera decir que en muchos de los casos las personas que son víctimas de esta violencia intrafamiliar no presentan la denuncia o no siguen el trámite respectivo o tienen miedo a hacerlo porque piensan en el rol familiar y en los hijos sobre todo. ¿Qué pasará con los hijos en el caso de que, por ejemplo, yo presente una denuncia contra mi esposo? ¿Qué pasará con ellos? ¿Quién les cuidará? ¿Cuál será la instancia que podrá vigilar por su integridad, por mi integridad? ¿Qué pasará con él? Inclusive se preguntan muchas mujeres cuando siguen un proceso de estos. Eso está garantizado porque, muy bien la pregunta que usted me hace, porque marca sin duda una de las situaciones más que obstaculizan el acceso a la justicia, porque la persona agredida ve todo su entorno, piensa y dice, más con la denuncia, más voy a perder que lo que voy a ganar, ¿no? Y efectivamente, en muchas de las situaciones, por ejemplo, la mujer cuya pareja ha sido el sostén de hogar, dice, a partir de ahora, ¿cómo me voy a mantener? Se va él, viene el juez, da la orden de alejamiento de la casa, le sacamos de la casa, y cómo nos quedamos nosotros económicamente, cómo se quedan nuestros hijos, los gastos educativos, los gastos de alimentación. Esos, sin duda, son los miedos primarios que han impedido que la gente acceda a la justicia y, por lo tanto, proteja sus derechos. Aquí hay algunas situaciones. Por ejemplo, la mujer inmediatamente puede, en el tema de violencia, ya se va a fijar una pensión. El juez tiene que fijar una pensión de manutención del núcleo familiar, pero también ella puede concurrir a los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia y demandar el pago de la pensión alimenticia. Es decir, que a mí me violentan derechos, y eso no puede ser una carta de impunidad, no solo en cuanto a mi integridad física y psicológica, sino también en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tiene ese progenitor para con sus hijos y para con su cónyuge, mientras siga siendo cónyuge o pareja. Entonces, ella puede acceder a los tribunales de justicia en forma inmediata, y vea usted que el juez, asimismo, en el auto de calificación ya va a fijar una pensión provisional.
Entonces, ella nunca va a estar desamparada económicamente. Eso ya no es un pretexto para dejarse violentar en sus derechos. Luego, la persona, los niños, pueden ingresar al programa de protección de víctimas y testigos a cargo de la Fiscalía. Es decir, si yo estoy recibiendo amenazas de la persona que me agredió y me está queriendo, continúa violentándome en mis derechos, tanto físicos como psicológicos, yo acudo a la Fiscalía, denuncio la situación, pongo en conocimiento los hechos que están ocurriendo, e inmediatamente la Fiscalía me va a ingresar como dije, al programa de protección de víctimas y testigos. Indudablemente yo voy a tener la protección de los entes estatales que corresponda de acuerdo a la gravedad de las circunstancias. Ellos van a valorar cuáles son las medidas que se pueden proponer ahí para el caso. La policía tiene que acudir inmediatamente cuando, por ejemplo, una persona tiene una boleta de auxilio, ¿no? Y eso yo creo que se puede lograr a través de que nosotros también nos organicemos en el tema de la policía comunitaria, en los barrios y todo, de tal forma que un botón de emergencia anuncia que puede estar el agresor melodeando el tema e inmediatamente. Pero si la persona está en el programa de protección de víctimas y testigos, obviamente que va a ser monitoreada, digamos así, en forma más eficiente y la respuesta va a ser inmediata. Hay personas que cuando reciben estas amenazas estancan el proceso. ¿Cuántos de estos procesos se han seguido, poniendo ya estadísticas del 2018 para conocer si es que realmente las personas que son víctimas de las agresiones están recurriendo a esta instancia para evitar ser amenazados por los Yo creo que el victimarios? estancamiento se puede producir más o menos en un 15%, pero hasta ahora. Eso no quiere decir que es un estancamiento que yo no sé las circunstancias, no se le pudo notificar. No se le pudo encontrar a la persona para hacerle saber que hay un proceso en contra de él, ¿no? No sé si ese estancamiento yo ya le debería asumir como un desistimiento de la persona de continuar el proceso. Pero les digo, o sea, la sociedad ya está empoderada en sus derechos. Hemos hecho una campaña en el tema de que no está bien que el Ecuador siga marcando altos índices de violencia contra las mujeres. No está bien que nosotros, por ejemplo, sigamos con las estadísticas de que 6 de cada 10 mujeres sufren situaciones de violencia y de acoso. No está bien que, por ejemplo, Cuenca marcaba el año anterior 7 de cada 10 mujeres, es decir, tenemos índices superiores a los de otras partes del país. Entonces yo creo que el hecho de que podamos a través de este medio de comunicación importante y de otros de la ciudad poner en conocimiento y conversar con la ciudadanía sobre estos temas, sin duda le da la posibilidad a la gente que nos escucha de romper los mitos y los miedos que se pueda tener y va a encontrar la protección y la tutela de sus derechos. Doctor, ¿cuáles son los principales actos de violencia que se cometen en la familia? A ver, yo creo que el tema, primero hay que tener una tutela de los derechos de los niños y adolescentes, de los hijos, ¿no? En muchas de las ocasiones incluso el progenitor termina cediendo frente al agresor y no termina haciendo respetar los derechos de los niños y los adolescentes, que no está en las condiciones de poder defenderse por sí mismos. Vean ustedes, por ejemplo, el tema de la consulta popular, cuando nosotros nos pronunciamos por la imprescriptibilidad de la agresión de los delitos sexuales de niños y adolescentes, estamos reconociendo que el niño y el adolescente no está en muchas de las ocasiones en capacidad de poder transmitir lo que le está ocurriendo. Para eso tiene una madre, un padre, un curador que le va a representar y que tiene que proteger sus derechos, así como lo hacemos en el establecimiento educativo cuando el hijo viene y nos cuenta que, por ejemplo, alguien le ha agredido, alguien ha tenido un mal comportamiento frente a él. Así también, al interior de nuestro hogar, nosotros tenemos que defender los derechos de los niños y adolescentes. Vea usted que aquí nosotros deberíamos marcar una campaña de cero tolerancia, es decir, nunca más, no podemos permitir. Y obviamente el tema de la agresión física, el tema de la agresión psicológica, el tema de la agresión económica, ¿no? Es decir, no te doy lo que
lo que es mi obligación, si tú no haces determinado tipo de comportamiento, si tú no te sujetas a los patrones de conducta que yo quiero que vos tengas, es decir, se vulnera completamente el desarrollo de la personalidad que pueda tener esa persona. En muchas de las ocasiones, vea usted, hay situaciones tan que nos puede parecer que no significan nada, pero tú te vistes como yo quiera, ¿no? Tú te arreglas como yo quiera, tú te vas al lugar que yo quiera, tú te vas con las personas que yo quiera, es decir, una vigilancia de todos los actos de esa persona, lo que significa que esa persona no está viviendo en sus libertades, no está desarrollando su personalidad. Entonces, todos esos derechos están siendo obstaculizados en el ejercicio por una persona que cree que tiene que marcar la vida de la otra persona y tiene que decirle qué hacer y cómo comportarse. Y eso no hay tal, o sea, esos tiempos donde que el macho alfa, donde que la situación del patriarcado le decía a la mujer qué es lo que tiene y qué es lo que puede dejar de hacer, ese tiempo ya se terminó y en esa campaña tenemos que seguir en forma permanente. Finalmente, doctor, hace 2 semanas pudimos conocer de un caso que se presentó en otra provincia que esperemos que no se repita en otras ciudades del país y mucho menos en nuestra ciudad, pero fue un caso lamentable. Un caso en el que un hombre murió ya en el hospital cuando fue trasladado a esta casa médica después de un acto de violencia intrafamiliar en el que los hijos intercedieron para defender a su madre y en ese proceso de defender a su progenitora agredieron a su padre y lamentablemente esto le provocó la muerte. ¿Hasta qué instancia los hijos deben interceder y qué tipo de amparos le da la justicia a los menores de edad en estos casos? Vea usted el tema de que aquí la primera reflexión sería que la violencia siempre genera violencia. Es decir, si es que hay una persona que agrede y violenta derechos, sin duda puede haber una persona ahí que tenga una respuesta frente a esa agresión. Y eso es, por ejemplo, eso ocurre cotidianamente en la calle, en la acera, en el parque, ¿no? Alguien ve que está agrediendo a una persona, el vecino, y en muchas de las ocasiones, por ejemplo, nosotros hemos dejado, y es un tema de salud pública, la situación de la violencia contra la mujer, en muchas de las ocasiones nosotros como vecinos constatamos y verificamos que hay situaciones de violencia, pero decimos, no, como eso es la intimidad de la casa, yo no me quiero meter después que va a decir el vecino y todo. Nosotros por lo menos lo que podemos hacer ahí es llamar a la policía, llamar a 911, dar cuenta de que hay un hecho que no está bien, que no está dentro de las circunstancias normales. Usted tiene una situación de inimputabilidad que se llama cuando actúa en legítima defensa. Y obviamente un hijo que actúa en defensa de la madre, si es que está usando un medio racional para hacerlo, está actuando en legítima defensa y eso sería una causa de inimputabilidad respecto al hecho que ocurrió. Pero aquí, como digo, tiene que darse esos presupuestos. Esa persona recibió una agresión ilegítima, claro que recibió una agresión ilegítima. Hubo el uso medio racional, no sé qué medio racional se utilizó ahí para poderle defender a su mamá, pero la situación que nosotros tenemos que pensar es que cuando nosotros agredimos, la gente no nos tiene que botar rosas, nos tiene que recriminar y ese tipo de conducta se tiene que terminar. E indudablemente, si es que yo estoy sometiendo a una persona a través de una conducta física, yo puedo recibir la respuesta de todas las personas. Y es más, vea usted, por ejemplo, eso no ocurre solo en el hecho, en ese instante, porque luego hay parientes y tal que se enteran de los hechos ocurridos y van en situación a reclamar y se puede provocar situaciones de violencia porque la gente siente que esa persona agredió a quien no puede defenderse por sus propios medios. Entonces, yo creo que la situación más bien ahora es pensar que tenemos que acabar con el tipo de violencia y sin duda eso es una parte que, como dije al inicio, tiene que nacer del comportamiento que nosotros observamos en nuestro medio de trabajo, en nuestra casa, es decir, en todos los lugares. Tenemos que ser un fiel reflejo en las actitudes y comportamientos de nuestras convicciones como personas y como seres humanos. Gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Aprovecho la oportunidad para desear a todos quienes nos escuchan una feliz Navidad, que sean
sean tiempos de paz, que no abusemos de situaciones que llevan a temas de violencia, como por ejemplo el alcohol. Seamos personas que cultivemos los valores de la ética, los valores del buen comportamiento, del amor, de la paz. Disfrutemos de estas fiestas en familia y que todos este momento nos sirva también para reflexionar qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer en este año para tener buenos propósitos para el siguiente. Una buena recomendación para aplicarla durante estos días de Navidad y también de fin de año. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Nosotros hacemos un corte comercial. Recuerden que ustedes pueden comunicarse en unos instantes más al 099514